En estos últimos días leímos muchos titulares que decían cosas como las iglesias permanecerán cerradas o los templos no abrirán. ¿Pero es cierto esto? ¿Realmente las iglesias están cerradas? ¿Los templos están inactivos? Para encontrar una respuesta a esta pregunta, deberíamos empezar por redefinir, repensar o recordar qué es la iglesia, cuál es su propósito, cuáles son sus funciones, cuáles son sus características, cuál es su manera de operar. Y quizás conviene empezar por entender de dónde viene esa palabra. La palabra eclesía es una palabra griega que se originó en la antigua Atenas. Allí había una asamblea que se reunía para gobernar la ciudad. Por lo tanto, la idea de la palabra eclesía nos remite lisa y llanamente a un grupo de personas que se congregan o que se reúnen, que se juntan, que se convocan para un objetivo en común. Esa es la iglesia, el grupo de aquellos que fueron convocados, de aquellos que fueron llamados para permanecer juntos. Ahora, el Nuevo Testamento, y particularmente los escritos de Pablo, nos dan tres ejemplos, tres metáforas, tres analogías que nos ayudan a entender la naturaleza de la iglesia, que nos ayudan a entender la función y el propósito de la iglesia. La primera de estas analogías es la de un edificio. Pablo compara a la iglesia con un edificio. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 11, dice: nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Fíjense esta frase en particular que dice el apóstol: cada uno tenga cuidado de cómo construye. Nuestra querida Reina Valera ahí dice cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y acá nos está hablando de una responsabilidad en primer lugar de cada creyente en la edificación de este edificio que es la iglesia. Cabe destacar que es un edificio que está en obra, está en construcción, no fue terminado aún, sino que va a ser terminado en el momento en el que el Señor venga a buscar a su iglesia, y está conformado, como dice Pedro en una de sus cartas, por piedras vivas, que son los creyentes. Nosotros somos las piedras, los ladrillos que conformamos este edificio que va creciendo, se va edificando, va aumentando sus dimensiones, lo cual nos habla de un crecimiento también en cuanto a miembros. El hecho de sobreedificar, que es una responsabilidad del creyente, tiene que ver con la añadidura de nuevos miembros y también de la edificación que cada uno aporta a este edificio para que siga creciendo, para que siga cada vez pareciéndose más al modelo final que diseñó el arquitecto. Ahora bien, la piedra sobre la cual está edificada esta iglesia es Jesús mismo. Él es el fundamento, Él es el cimiento. Él mismo lo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, en Mateo capítulo 16. En Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, Pablo dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Les decía al principio que la gente ve hoy en día que las iglesias y los templos están cerrados. No obstante, tenemos que entender que la iglesia no es el local donde nosotros nos reunimos en Vinón 6766, y el templo tampoco es ese local donde nos reunimos. Eso no es ni iglesia ni templo, eso es un auditorio con algunos salones de usos múltiples en donde la iglesia, que es el templo de Dios, se reúne periódicamente. Pero la iglesia es la conjunción de los creyentes, y el templo de Dios en la Biblia siempre es el lugar en el cual la
la presencia gloriosa de Dios se manifiesta. Es el lugar en donde Dios habita y donde su gloria se da a conocer. Piensen en el tabernáculo, en el desierto. Allí Dios habitaba y allí su gloria se manifestaba. Bueno, nosotros como templo de Dios tenemos la habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como iglesia colectiva, que también somos templo de Dios, somos el lugar en el cual la gloria de Dios se manifiesta o debiera manifestarse. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, se nos dice: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Acá se da el propósito de la iglesia, que es la adoración, ofrecer sacrificios santos, ser sacerdotes, presentar nuestra adoración delante de Dios, que en palabras del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, no es otra cosa más que la entrega absoluta en ofrenda de nuestras vidas. Por lo tanto, el propósito de Dios es que a través de esta iglesia, a través de esta época, la iglesia se siga sobreedificando, se siga construyendo. ¿Para qué? Para que al final de los tiempos, cuando esté completa, sea la imagen de la gloria de Dios misma, pueda reflejar la gloria de Dios, pueda glorificar a Dios en su plenitud. Hay una segunda analogía que usa Pablo para referirse a la iglesia, que es la del cuerpo. Hay una serie grande de referencias de Pablo refiriéndose a la iglesia como cuerpo. Vamos a repasar algunas de ellas. La primera está en Romanos capítulo 12, versículo 5, en donde dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. La primera faceta importante que se destaca en la analogía de la iglesia como un cuerpo es la unidad. Así como nuestros brazos están unidos a nuestro torso, nuestras piernas están unidas a nuestro cuerpo, los miembros de la iglesia debieran permanecer en unidad, unidos, no separados. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, leemos que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El hecho de que este cuerpo, conformado por los distintos miembros que son los hijos de Dios, están unidos a una única cabeza que los comanda, que es Jesucristo, nos habla de un sometimiento a la autoridad del Señor, nos habla de un sometimiento y de una autoridad que debe ser ejercida sobre nuestras vidas por Jesús. Y en estos tiempos en los cuales no nos vemos cara a cara, en los cuales no nos congregamos presencialmente, aún estamos sometidos a la autoridad de Jesucristo, no debemos olvidarnos. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27, hay un pasaje extenso que no vamos a leer, pero que te recomiendo que leas en tu casa. Pablo habla acerca de las distintas funciones que tienen los distintos miembros. Hay una diversidad de miembros en la iglesia y no todos sirven para lo mismo. Algunos sirven para unas cosas, otros sirven para otras cosas, igual que en nuestro cuerpo. Y lo que se enfatiza en ese pasaje es la necesidad que hay de unos hacia los otros. Ninguno de los miembros puede prescindir de otro miembro. ¿Por qué? Porque todos hacen una tarea distinta y todos son necesarios, todos se complementan. Hay una relación de simpatía entre los miembros. Pablo ahí hace alusión a que cuando uno sufre, los otros deben sufrir con él. Y ahí la palabrita que usa literalmente es simpatía. ¿Qué significa esta palabra? Miren, yo en el lugar en el que mejor la encuentro ejemplificada es en ciertos instrumentos musicales antiguos que tenían algo que se llamaba cuerda de simpatía. Estos instrumentos de cuerda tienen algunas cuerdas que el músico ejecutaba, pero había una cuerda que el músico no tocaba para nada. Es la cuerda simpática. Estaba afinada en determinado tono y cuando tocaba esa nota el músico, por una acción física, esa cuerda entraba a vibrar como la otra que estaba tocando. Es decir, empezaba a moverse de la misma manera y empezaban a sonar al unísono. Eso es la simpatía. Un hermano mío está pasando por un problema, yo simpatizo con él y así como él está sintiendo ese dolor y esa angustia en su corazón, del mismo modo la siento yo.
Un hermano se alegra por determinada situación que está viviendo y yo simpatizo con él y me alegro como si me estuviera pasando a mí mismo. A eso se refiere Pablo. Y finalmente está la analogía de la relación de Cristo y la Iglesia como la de un marido y una novia. En Efesios capítulo 5, 23 al 32, Pablo habla acerca de esto. Ustedes lo pueden leer en sus casas, pero lo que tenemos que entender para comprender cabalmente esta analogía es cómo era el proceso de casamiento de los hebreos, la cultura en la cual se gestó esta escritura. Cuando dos hebreos iban a casar, se escogía una novia para determinado muchacho, se realizaba lo que se llamaba el contrato de desposorios. Se hacía frente a testigos, frente a los familiares, y se fijaba un precio por una dote. Esa dote era un precio que el padre del novio tenía que pagar al padre de la novia. Fíjense esta analogía. Dios pagó la dote más grande de todas para comprar a su iglesia, para que su hijo tenga por novia a la iglesia. El precio que él pagó fue la muerte de su hijo, la vida eterna de su hijo. Ahora, luego del contrato de desposorios en el cual se arreglaba la dote y el padre lo pagaba, el novio se volvía a la casa de su padre. ¿Y qué hacía? Comenzaba a construir una casa con la cual iba a habitar con su esposa. Noten esto, Jesús dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Qué ocurría una vez que terminaba el novio de preparar esa morada? Él se vestía con sus vestiduras de boda e iba hacia la casa de la novia a buscarla. Del mismo modo en que cuando el Señor se cumpla el tiempo, vendrá a buscarnos a nosotros, a su iglesia. Y esta, la iglesia, o mejor dicho, la novia en la cultura hebrea, estaba vestida con su vestido más fino. Ustedes pueden leer Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8. Se habla de que la iglesia en un futuro estará vestida con vestiduras de lino fino, blanco, purísimo. Esto nos simboliza la pureza que tenía la novia en ese entonces y la pureza con la cual la iglesia debe ser encontrada cuando el novio venga a buscarla. Y finalmente, cuando llegaba ese día que se realizaba la boda, se llevaba a cabo un gran banquete. Si ustedes leen también Apocalipsis 19, versículo 9, por ejemplo, ahí podemos ver el banquete de las bodas del Cordero. Entonces, hay una profunda analogía entre el proceso de casamiento, desde el contrato de desposorios hasta que se realizaba la boda, tal como ocurría en el siglo I y anteriores en la cultura hebrea, y la relación de Cristo con la iglesia. Y esto nos habla de una intimidad plena que tienen Cristo con su iglesia, tal como tienen el marido con la mujer, y nos habla de la pureza con la cual la iglesia debe esperar a su Señor, manteniéndose en santidad apartada del pecado. Por lo tanto, y para terminar recordando, repasamos lo que nos dicen estas analogías acerca de la iglesia. La analogía del edificio nos habla de una iglesia que se va sobreedificando de ladrillos que se agregan, es decir, nuevos miembros. Nos habla de que lo que se está construyendo acá es un templo, es decir, el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta, que tiene que ser ni más ni menos que tu vida y mi vida, y ambas vidas en lo colectivo, es decir, nuestra relación tiene que reflejar la gloria de Dios. Nos habla también de que el propósito final que tenemos como iglesia es una vida de adoración, de entrega absoluta a Dios. Después teníamos la analogía del cuerpo, la cual nos habla de unidad. Nos habla de que estamos sometidos a una misma autoridad, a Cristo que es la cabeza. Y nos habla de una interrelación de dependencia entre los miembros que no se ve interrumpida en estos tiempos de aislación. Seguimos necesitándonos los unos a los otros. Y finalmente la analogía de la novia y el marido nos habla de una relación de profunda intimidad en la cual debemos ahondar en estos tiempos con nuestro Señor, y una relación de pureza, de santidad, porque el Señor es celoso. Por lo tanto,
que aún en tiempos de aislamiento podamos ser iglesia. Que aún en tiempos de aislamiento podamos repensar qué es ser iglesia. No es seguir un programa de actividades bien concertada a lo largo de todo el año. Eso no es ser iglesia, en la Biblia no van a encontrar eso. Por el contrario, ser iglesia tiene que ver con las relaciones de los miembros del cuerpo de Cristo, viviendo en dependencia uno del otro, animándonos, consolándonos, un lugar en el cual aquel que sufre encuentra a otras personas que sufren con él y aquel que se alegra encuentra a otras personas que se alegran con él. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de dar gloria a Dios por medio de nuestra adoración. Por lo tanto, en estos tiempos que estamos separados, geográficamente, aislados, en cuarentena, podamos permanecer unidos y podamos ser iglesia tal como Dios lo diseñó y lo enunció en su palabra. Que Dios te bendiga.